En el video de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de GNU Linux. Pero ¿qué cabe destacar de ese video? En ese video yo no voy a poner un ranking, el ranking lo van a poner ustedes con respecto a lo que ustedes buscan en un sistema y lo que su computadora puede soportar. Porque también les voy a decir sobre requisitos mínimos y ese tipo de cosas que al momento necesitas y que también trae el sistema consigo. La primera distribución es una distribución de Linux que está basada en Debian y esta se llama Voyager OS. Que cabe sacar de Debian? Debian es una de las mejores distribuciones de Linux y por eso también tiene una de las mejores, por así decirlo, lo que tiene que ver con desarrollo, comunidad, videos, blogs y ese tipo de cosas para solucionar, buscar cualquier tipo de programa. Pero te preguntarán, ¿qué programas trae el sistema? El sistema consigo trae preinstalado un sistema de ofimática que nos va a permitir instalar cualquier o ver cualquier tipo de documento, como por ejemplo puede ser Word, Excel, PowerPoint, Access y ese tipo de documentos que por lo general vemos o tenemos en Windows o en cualquier área. Por ejemplo, puede ser tareas y también trabajos de donde trabajemos, por así decirlo. ¿Qué otro punto debemos saber? El punto de las características generales. ¿Qué características o requisitos necesito para poder instalar el sistema? Los requisitos mínimos para poder instalar esa distribución es tener 2 GB de memoria RAM, aparte de tener un procesador de 32 o 64 bits y algunos 15 o 20 GB de almacenamiento para poder instalar el sistema. Sí, mientras más RAM puedas tener, por ejemplo 3 GB, pero con 2, con los programas que trae el sistema va a andar bastante fluido y bastante bien, porque el sistema tiene una buena interfaz gráfica. Cabe sacar que podríamos instalar alguna otra versión anterior que tenga una interfaz gráfica diferente a esa, que consuma menos recursos. Pero otro punto fuerte que también tiene el sistema es una tienda de aplicaciones, porque por lo general algunas distribuciones no traen tienda de aplicaciones y eso complica que por ejemplo un usuario principal o un usuario básico que se está introduciendo al mundo del GNU Linux tenga que buscar tutoriales y ese tipo de cosas para poder instalar programas por la terminal. Y aquí al tener ese tipo de programas que tiene una tienda de aplicaciones, eso lo facilita mucho mejor. Otro punto que debemos tener en cuenta es que también instalación de este sistema y revisado tenemos en el canal y todas las que veremos al siguiente. Bueno, ya terminando con esta, la siguiente distribución es una distribución que tiene una excelente interfaz gráfica. ¿Qué cabe sacar de esta? Esta distribución y también el sistema a la vez se parece un poquito a lo que tiene que ver con iOS, principalmente el sistema que traen las iPads, pero este sistema es uno de pocos que tiene una excelente interfaz gráfica y para a comparación consume muy pocos recursos. Aparte también de eso, tiene como que una relación, como que esa forma común de relacionarse con el sistema, porque al sistema ser un sistema que está muy parecido al de iOS, principalmente al de las iPads OS, es muy común, como que usar el sistema es minimalista, es muy fresco y tiene un consumo de relación y lo que te ofrece el sistema que es bastante bueno. Aparte también de eso, tiene un sistema de informática que se llama WPS y aquí vamos a poder editar archivos como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint y ese tipo de programas que también vienen preinstalados en el sistema. Aquí la caja de aplicaciones es más limitada. Si tiene una tienda de aplicaciones, también tiene el sistema de ofimática. En total tiene como unas 16 aplicaciones que son muy pocas y eso hace que el sistema consuma aún menos. ¿Qué cabe sacar de esa distribución? Esa distribución está basada en Debian y por ende, por ejemplo, los programas que le sirvan, o mejor dicho los programas no, sino los comandos como tal le van a funcionar a este sistema y por ende muchos tutoriales nos van a funcionar. Pero también otro punto que me gustó fue la relación que tiene que ver, es la relación que existe entre lo que el sistema nos ofrece gráficamente con lo que el sistema consume de memoria RAM. Por ejemplo, ¿qué cabe sacar este sistema con las aplicaciones que tengo abiertas y lo que el sistema debe de consumir al estar funcionando? Está consumiendo muy poco, que son 600 megabytes de memoria RAM. Ninguno de los sistemas que anteriormente mencioné estaba consumiendo eso sin tener nada abierto. Sí, los sistemas deben de optimizar nuestra computadora con respecto a las aplicaciones que vamos usando, pero este sistema es la excepción. ¿Por qué? Porque no está consumiendo nada y aparte también de eso lleva una buena relación, aparte de todas las aplicaciones que trae el sistema. No son muchas, pero son algo
Esa sería una buena opción para cualquier integrante de la familia o principalmente tú. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz gráfica que es bastante buena, trae las aplicaciones que un usuario básico utiliza, por ejemplo, navegar y ver videos, aparte también de eso, hacer tareas o trabajos, donde tu entorno laboral y ese tipo de cosas. Aparte también de eso, de funcionar los comandos de Debian y por ende obtener muchas soluciones o videos o foros de cualquier tipo con respecto al sistema. Ya cambiando de distribución, la siguiente distribución, una que a mí bastante me gustó, porque esa se llama Ubuntu Killing y esa principalmente está basada y está hecha, por ejemplo, en China, pero está basada en Ubuntu y por ende, por ejemplo, la interfaz gráfica y el motor que tiene Ubuntu y también gran parte de los usuarios están basados aquí porque tienen la relación que tiene Ubuntu, la estabilidad, el motor también. Y al estar basado en Ubuntu, también los comandos y ese tipo de cosas y esa comunidad nos funciona. Pero ¿qué yo podría decir de esa? Esa tiene una excelente interfaz gráfica en parte o en comparación de Ubuntu. Esa es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz gráfica que no cualquiera como que se hace eco de esto. O mejor dicho, que se hace más fácil utilizar esta que Ubuntu. ¿Por qué? Porque Ubuntu sí es una distribución que es bastante conocida, pero es un poquito tosca. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta interfaz gráfica es diferente a la de Ubuntu, es más personalizable, más flexible. ¿A qué me refiero con esto? Eso trae diferentes temas, por ejemplo, para los iconos, para el sistema como tal, para las ventanas, para cualquier cosa. Es más adaptativo a cualquier persona que se quiera instalar el sistema. Aparte también de eso, tener un sistema de ofimática, también tener una tienda de aplicaciones y también al apoyarse en Ubuntu también nos funcionan los comandos y ese tipo de cosas. Pero ¿cuáles son los requisitos mínimos para poder instalar el sistema? Bueno, simplemente son tener 2 GB de memoria RAM, podría ser un poquito mejor. Sí, aparte también de eso, tener un procesador de 32 o 64 bits, aparte también de eso, tener 15 o 20 GB de almacenamiento. Yo podría decir que hasta con 10 GB se podría instalar con todo el sistema de ofimática, programas, navegador y ese tipo de cosas. Porque también algo que cabe sacar es que la caja de aplicaciones, donde entramos a ver, por ejemplo, las configuraciones y todo esto, se parece un poquito a Windows. Pero otro punto también que me gustó es ver cómo optimiza los recursos, memoria RAM, procesador, la red y ese tipo de cosas. Es como que los procesos son muy optimizados. La siguiente distribución es una muy conocida en este mundo y se llama Zorin. ¿Qué cabe destacar de ese sistema? Este sistema está principalmente lanzado para esos usuarios que tienen macOS y Windows, que no se escapa de esos sistemas de ventanas, pero fácil de utilizar, muy personalizable y también no muy alejado de lo que tiene que ver con la interfaz gráfica, que sea muy parecida. ¿Para qué? Para que cualquier usuario que se quiera pasar a ese mundo pueda hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con desarrollo, optimización del sistema es muy bueno. Otro punto fuerte que tiene Zorin es la tienda de aplicaciones y el soporte de estabilidad y actualizaciones. Aquí el sistema es muy seguro y muy estable. Aparte también de eso, trae una caja de aplicaciones como un sistema de ofimática, muchas otras cosas más que un usuario promedio va a necesitar, como por ejemplo un estudiante o un trabajador que pueda usar Excel, PowerPoint y ese tipo de cosas, que también no está aquí eso, pero sí está LibreOffice y esos sistemas de ofimática que nos permiten instalar todo esto o ver todo esto. ¿Qué cabe sacar de ese sistema de ofimática que también mencioné anteriormente en otros sistemas? Vienen preinstalados en el sistema y son totalmente gratis y tienen toda la compatibilidad con esos tipos de documentos que tienen el Office 365. Pero se preguntarán cuáles son los requisitos mínimos para poder instalar el sistema. Bueno, simplemente son tener 2 GB de memoria RAM, un procesador de 32 o 64 bits, como mínimo 25 GB de almacenamiento y vas a poder correr el sistema de una manera bastante buena y con una interfaz gráfica bastante estable. Y por ejemplo, algo que cabe sacar de ese sistema es que hay 3 versiones: la versión Plus o Core o Pro. La versión Pro es la versión de paga, viene con muchas más aplicaciones, mucha más optimización. Está la versión Core o Core, que está basada principalmente en los usuarios que tienen computadoras un poquito más modernas, y una Lite, que tiene todas esas aplicaciones, pero viene más optimizado o más dirigido hacia esos usuarios que tienen computadoras más antiguas, pero queremos simplemente darle una segunda vida para editar, hacer ofimática y ese tipo de cosas, de documentos que sean básicas, navegar a través de internet y ese tipo de cosas. La siguiente distribución es una que tiene una excelente interfaz gráfica y se llama Cutefish. ¿Qué cabe sacar de ese sistema? Ese sistema tiene una de las mejores interfaces gráficas de todo
el mundo de GNU Linux. ¿Por qué? Porque la interfaz gráfica se parece un poquito al macOS, pero principalmente son cosas que engloban minimalismo, que engloban sencillez, pero a su vez no se queda atrás con lo que tiene que ver con el futurismo y ese tipo de cosas que nos hacen ver o pensar que ese sistema es uno de los mejores que cabe sacar. Lo primero que vemos aquí es que cada aplicación es un poquito reducida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que no tiene sistema de ofimática. Sí, podemos instalarlo porque también tiene una tienda de aplicaciones. Pero el resto de desarrollo, lo que tiene que ver con programas, comunidad y también interfaz gráfica y por debajo lo que tiene que ver con el sistema es bastante bueno. Pero aquí las computadoras deben ser un poquito más subido ese tono. ¿Por qué? Porque exigen más. Porque lo que tiene que ver con la interfaz gráfica, por ejemplo, Jingos tiene una excelente interfaz gráfica, hay un excelente consumo. Por aquí, el consumo de memoria RAM, procesador, almacenamiento, en sí la computadora consume más porque el sistema exige más. Por el sistema ser más cargado visualmente y por ende procesa más y los procesos son más largos. Y cabe sacar ese sistema, los requisitos mínimos son simplemente tener 3 GB de memoria RAM, yo podría decir que 4. Sí, mientras tienes un poquito más de memoria RAM, la memoria RAM no es que hace maravillas, pero sí hace su trabajo. Si tienes un poquito más de lo que te exige, el sistema irá más estable. Pero que cabe sacar de ese sistema, también debemos tener en cuenta que para que funcione bien cada sistema debemos tener drivers, ese tipo de cosas actualizados o el sistema actualizado para que vaya más mejor con respecto al sistema. Pero después de todo, el sistema está muy optimizado, muy dirigido al usuario final que tiene una interfaz gráfica buena y también ese tipo de cosas que buscamos en cualquier sistema. Gracias por ver el video. Déjame en tus comentarios qué video o sistema te gustó más. Gracias por verlo.